buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Es un placer recibirles y que nos permitan llevar hasta sus hogares esta entrega que sabemos que va a ser del disfrute de toda la familia dominicana. Desde aquí, un abrazo muy cálido a todos los que nos siguen a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos. Esto es Zona 5. Hoy en Zona 5. María Fernández, una joven estudiante del municipio de Jaina aquejada por una terrible situación de salud. Ya ella no puede hacer lo que ella podía hacer, su vida ha cambiado mucho. La Fundación Trípode, una institución sin fines de lucro que enseña teatro a niños y jóvenes de la capital. Es una institución sin fines de lucro con el objetivo fundamental de ejecutar planes de desarrollo social. Continúan los problemas para conseguir sangre en el país. Ahora se habla de una mafia que vende sangre de manera clandestina. No se va a tolerar que se negocie con sangre. Y miles de millones de pesos en préstamos han sido tomados por las autoridades. ¿Cuál es el destino que se está dando a estos recursos? La situación económica nos ha colocado entre la espada y la pared. Y vamos a iniciar esta entrega con la historia de María Isabel Fernández, una joven de 32 años, residente en Jaina, San Cristóbal. Lamentablemente sufrió un incidente de salud que la ha dejado prácticamente postrada en una cama y donde requiere una serie de atenciones médicas y de medicamentos que no está recibiendo debido a su difícil situación económica. Rami Portorreal estuvo con ella y nos cuenta. María Isabel Fernández es una joven de 32 años. De forma inesperada, la vida le cambió drásticamente. Me decía que se sentía mal, que tenía un dolor en el cuerpo. Yo le dije, ella me dijo que la llevara como nunca, que la llevara al hospital, que se sentía mal. Eran los indicios de un padecimiento que más tarde quebrantaron el cuerpo de María Isabel. Fue una madrugada inolvidable, cuentan sus familiares, cuando decidieron llevarla al hospital municipal, donde recibió las primeras atenciones médicas, pero horas más tarde sucedió lo inesperado. El hospital de Valsequillo la atendieron, la revisaron esa noche y la mandaron para casa. Cuando quisimos venir a ver, ya ella le hubiera dado lo que se llama la trombosis. Ya hubiera perdido parte del habla y cosas. Fue un momento de angustia, como dice. Cuando la llevaron al médico, que la trajeron en la noche, en la madrugada, yo la levanté para llevarla otra vez al médico, hacerle una resonancia. Cuando la llevé allá volvió y me le dio otra vez. Entonces ahí fue que le dio más duro. Como consecuencia, María Isabel quedó imposibilitada para caminar y desde entonces no ha podido articular palabras. Aunque recibió algunas terapias, solo recuperó la movilidad en una parte de su cuerpo. Ella no caminaba, no hacía nada. Era cargada y todo había que hacérselo. De acuerdo al diagnóstico médico, María Isabel, quien en ese entonces tenía 29 años, sufrió una trombosis. Una trombosis viene de trombo. Un trombo es un coágulo. Un trombo es un obstáculo dentro de la circulación sanguínea. Esa trombosis normalmente se dan en el cerebro. El corazón te mata una vez en los pulmones. Entonces en el cerebro te va a afectar el área que irriga esa arteria. Por eso esta paciente no habla, porque seguro que afectó el área de Broca, que es una área que está aquí en el cerebro. El doctor Cruz Jiminián señala algunos factores que pueden producir una trombosis. La alimentación es un factor, la vida sedentaria, la obesidad, problemas propios del corazón, vasculares, problemas congénitos. Hay muchos factores que te pueden producir eso, pero en básico es el tipo de alimentación. Hace ya 3 años que María Isabel lucha contra este padecimiento. Su madre murió y desde entonces su padre es quien con mucha dedicación cuida de ella. Yo tengo que bañarla, cocinarle, hacerle todo. Ay, imagínate, un cambio rotundo porque ya ella no puede hacer lo que ella podía hacer. Al no poder hacerlo, su vida ha cambiado mucho.
El motoconcho, oficio al que se dedica su hermano, y lo ganado a través de los trabajos informales que realiza su padre de 60 años, son las únicas vías de ingreso de esta humilde familia, lo que no es suficiente para las atenciones que María Isabel, por su condición, requiere. Mi papá y yo en todo nos ayudamos con la alimentación, con sus medicamentos. Si tengo que llevarla a rehabilitación, que por varias veces hemos tenido que llevarla, nos fajamos a ayudarla, como dicen, a buscar como tratar de salir con ella hacia adelante. Ha sido algo muy difícil, la situación económica no ha golpeado duro, como dicen, pero como dicen, fe y pedirle a papá Dios que me dé vida y salud, que el que, como dicen, persevera triunfa. María Isabel es definida por sus allegados como una joven con múltiples cualidades y que, a pesar de su actual condición, no se borra la cálida sonrisa en su rostro. Una persona alegre, luchadora, trabajadora, muchas amistades, muchas cosas, y de un momento a otro su vida le cambió. Estudiaba educación básica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesa la fe cristiana y se mantiene cada día aferrada a la palabra de Dios. Es una inquebrantable fe que, aún sin poder hablar, expresa a través de señas, que la mantiene con la esperanza de que prontamente se recuperará y culminará sus estudios. Yo tengo fe en Dios de que mi hermana va a volver a ser la misma que ella era. En la actualidad, no es tratada clínicamente. La falta de recursos económicos y la pandemia del COVID-19, de acuerdo a su padre, le impidieron continuar dándoles las terapias físicas y las terapias del habla que con tanta urgencia requiere. Lo que yo más deseo es la recuperación de ella, su voz, que es lo que más me preocupa. Por lo demás, nosotros tiramos para nada. En el kilómetro 18, en el municipio de Jaina, en esta vivienda sin terminar de construir, vive María Isabel Fernández junto a su padre y hermano. Permanece elevando plegarias hasta que sean escuchadas y pueda mejorar su condición de salud y de vida. Si usted quiere aportar para ayudar a cambiar la condición de vida de María Isabel, comuníquese a los teléfonos 829-905-5747, 829-859-3852. Esperemos que esta joven pueda recibir algún apoyo médico o económico para que pueda tratar adecuadamente las secuelas de su trombosis y sobre todo que pueda recuperar cierta dignidad en su vida. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5. La Fundación Trípode, una institución sin fines de lucro que enseña teatro a niños y jóvenes de la capital. Y continúan los problemas para conseguir sangre en el país. Ahora se habla de una mafia que vende sangre de forma clandestina. Ya volvemos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. A continuación vamos a conocer más sobre el Centro Teatral Trípode, una organización sin fines de lucro que se dedica a la enseñanza de artes teatrales a niños y adolescentes, sobre todo en la parte norte de la capital. Allí encuentran una oferta formativa que va desde la actuación en general, pero también drama, comedia y hasta monólogos. Vianela Pérez nos cuenta. La Fundación de Teatro Trípode inició a principios de 2010 como un conjunto de talleres de teatro para un grupo de 23 jóvenes pertenecientes casi todos a la barriada de Villas Agrícolas. Al inicio, los talleres se impartían al aire libre y bajo todo tipo de clima. Al ver el crecimiento y progreso del grupo de jóvenes, tomaron la decisión de crearles una estabilidad para que estos pudieran seguir desarrollándose. Así, en 2011, nació la Fundación de Teatro Trípode. Virgilio Burgos, director administrativo de la Fundación, cuenta que el objetivo de esta institución es ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo colectivo a través del teatro. Que es una institución sin fines de lucro, con el objetivo fundamental de ejecutar planes de desarrollo social a través del teatro. Ya en aquel momento para jóvenes, pero ya ahora tenemos para niños, adultos que estén interesados en el arte teatral. Nosotros funcionamos, nuestro fuerte son los sábados. Que damos clases a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, casi siempre, con las diferentes materias. Entonces, los días de semana trabaja aquí lo que es la compañía de teatro, que está dirigida también para esos jóvenes que terminan el ciclo, porque la Fundación de Teatro Trípode es un ciclo. Javish Peralta, vicepresidente y director artístico de la Fundación, narra que los aportes de esta organización a la sociedad es que los niños aprenden no solo a solucionar en el área teatral, sino a nivel de los problemas que enfrentan en la vida cotidiana y al mismo tiempo cómo les cambia la vida a los niños, inclusive a nivel psicológico. El primer aporte que hace a la sociedad es alejar de malas conductas a los niños y jóvenes. El segundo aporte es a nivel personal con cada joven y niño, que se desarrolla creativamente, desarrolla un espíritu crítico sobre las situaciones que se plantean en nuestra sociedad. 3, el estado creativo crece y ese estado creativo lo lleva a él a solucionar no solamente área teatral, sino todos los problemas de la vida que enfrenta. Yasmín Vázquez, estudiante de la Fundación, cuenta que la llegada de Trípode a su vida le ha permitido aprender, crecer y sobre todo hacer lo que le gusta, que es actuar. Totalmente, o sea, yo llegué a la Fundación porque era lo que yo quería hacer, yo quería actuar. Y hay muchas instituciones que no te brindan esa oportunidad de tú comenzar desde cero sin conocer el arte. Y Trípode me dio la oportunidad de yo conocer, de yo aprender muchísimas técnicas, de incursionar también en lo que es la danza, de aprender un sinnúmero de técnicas y de otros aspectos artísticos que yo no conocía. Neuri Laurencio, alumno de la institución, expresa que su experiencia ha sido grata, ya que no solamente ha sido una formación artística, sino que también ha sido formado a nivel personal. Por ejemplo, una de las experiencias más gratas que he tenido es el hecho de cómo los maestros no solamente te ayudan a formarte dentro del área teatral o del área artística, sino también cómo socializan contigo como humano, como una persona común, una persona común y corriente, la cual de una u otra forma puede compartir con ellos, puede socializarte. Más que profesores se demuestran como tus hermanos. Entonces, esa química te ayuda de una u otra forma a desarrollarte mucho más. Javish Peralta explica que la Fundación tiene múltiples necesidades, ya que no pueden pedirle a los jóvenes que asisten a la institución que colaboren con una cuota, ya que la mayoría de ellos son de muy escasos recursos. Y de los sueldos
de nosotros mismos como docentes, contribuir al pago de este local, de la luz, del agua, de comprar un botellón de agua. No podemos pedirle ninguna cuota a los chicos porque vienen de barrio marginal, que a veces somos nosotros mismos que tenemos que sustentarle el pasaje, un almuerzo, porque no tienen. Entonces tenemos que valorar el esfuerzo que ellos hacen para llegar hasta aquí. Y nosotros sin nada. Si usted desea colaborar para que esta institución siga formando jóvenes en el arte teatral, puede comunicarse a través del teléfono 849-855-7200. Una excelente labor que se realiza desde esta institución. Ojalá sigan apoyando a todos estos niños y jóvenes y ayudarlos a descubrir el maravilloso arte del teatro. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente, pero cuando regresemos en Zona 5. Continúan los problemas para conseguir sangre en el país. Ahora se habla de una mafia que vende sangre de forma clandestina. Y la estremecedora historia de un hombre que asesinó y luego se comió los órganos de varias de sus víctimas. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Los problemas para obtener sangre para pacientes que por distintos temas de salud la necesitan son conocidos desde hace bastante tiempo. De hecho, Zona 5 en varias ocasiones ha trabajado sobre el calvario que tienen que vivir las familias para poder conseguir pintas de sangre para sus familiares. A esto ahora se suma la denuncia de que existe una mafia en torno a la comercialización clandestina de sangre en el país, lo cual sin dudas genera una situación aún más grave en un problema que ya está impactando muy negativamente la salud de los dominicanos. Abraham Marmolejos nos cuenta. La desesperación y agonía que viven muchas personas al momento que requieren de unidades de sangre para la realización de una transfusión o procedimiento quirúrgico ha dado paso a que desaprensivos utilicen el vital líquido de manera inapropiada para obtener beneficios económicos, sin importar los riesgos que conlleva esto en perjuicio de los pacientes. El doctor Pedro Singh, director del Hemocentro Nacional, cuenta que esta práctica no es una novedad. Hemos visto en una serie de primera página, en un diario, de que hay denuncias varias sobre el tema de que hay personas que se han dado a la tarea en estas circunstancias de crisis, digamos, de sanitaria por el COVID-19, a tratar de pescar en río revuelto, digamos, ¿verdad? Y además crear un caldo de cultivo para tratar de hacer de la sangre un negocio. Eso no es nuevo, realmente. En 2017 se dio a conocer algo similar, pues la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud identificó una red dedicada al reclutamiento de personas a las que le pagaban para extraerles la sangre y presuntamente comercializarla con centros de salud del país. Ahora, nueva vez, relucen las negociaciones con este preciado bien. Ahí hay varios escenarios. Una forma, que es la que se describe, era los buscones, que es lo más frecuente. Ellos lo que están ahí apostados es para tratar de acercarse a la persona que viene agobiada. La indicación de sangre en un hospital o una clínica casi siempre es de emergencia. Entonces, las personas
tienen ese agobio, tienen esa inquietud, tienen ese dolor, ¿no?, de que su pariente, su hijo, su hermano, papá, mamá, abuelo, abuela, o un amigo, quien sea, un ser humano, un dominicano, una dominicana que amerite, precise sangre, es una emergencia. Entonces se aprovechan de eso. Y eso es criminal. El director médico de la Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja, Dr. César Matos Moronta, revela que la causa de que personas acudan a la compra clandestina de las pintas de sangre es la angustia al saber que su ser querido podría perder la vida por falta de la misma. Cuando un médico le dice, búscame estas unidades de sangre urgente porque las necesito para ahora, las personas salen buscando la sangre de una manera hasta nerviosa porque ven que su ser querido puede morir por una unidad de sangre. Al enterarse de que supuestamente la sangre que se comercializa de manera clandestina es almacenada hasta en colmados, el hematólogo indica que esta manera de conservación podría ser letal si se utiliza en los pacientes. Una nevera de colmado no está apta para poner un tejido de este tipo. Las neveras de banco de sangre son neveras especiales que tienen que tener una temperatura estable de 2 a 8 grados centígrados. Una nevera o un freezer común donde meten bebidas e incluso hasta embutidos y cosas así, no está apta para introducir una unidad de sangre. Esa sangre puede haberse contaminado con alguna bacteria que esté en el freezer, y esa bacteria o ese agente infeccioso pasar a la sangre del que recibe, al organismo del que recibe esa transfusión. Una contaminación por algún agente infeccioso, por una transfusión sanguínea, tiene un altísimo porcentaje de mortalidad. A diario se observan decenas de personas inquietas a las afueras de los bancos de sangre, en procura de poder conseguir unidades para sus pacientes, esperando horas y hasta días, sin lograrlo debido a la escasez del preciado líquido. La razón de la falta de suministro en los bancos de sangre se debe a que son muy pocos los que acuden a donar de manera voluntaria, generando así un déficit de más del 70% de la demanda y abriendo la brecha para que la mafia sanguínea entre al terreno. César Rodríguez es miembro fundador de una plataforma digital de interconexión entre donantes y solicitantes y nos cuenta que es una tarea difícil, debido a la gran cantidad de solicitudes que reciben en comparación con los pocos voluntarios que logran contactar, pues en el país se necesita fomentar la cultura de donar. Hasta el momento tenemos 973 donantes registrados. En una causa tan grande como esta, que es llevar a cero el déficit de sangre en todo el país, pues nunca serán suficientes voluntarios. Tenemos más de 5.280 solicitudes al momento, que desde el inicio hemos tenido grandes dificultades, pues aquí en la República Dominicana no existe una cultura como tal de donación, y es algo que debemos de cambiar, es algo que desde pequeño debemos de incentivar. El doctor Matos Moronta y el doctor Pedro Singh también coinciden en que se debe crear conciencia sobre los beneficios de donar sangre para salvar vidas. Debemos asistir a lo que es la donación voluntaria, altruista y repetitiva. Una donación de sangre puede salvarte 3 vidas, porque nosotros las separamos en plasma, que te puede salvar la vida, en plaquetas, que te lo puede salvar la vida porque pertenecen a la coagulación primaria, y por supuesto el glóbulo rojo. La cultura que tenemos es donar sangre por reposición, o sea, yo necesito una sangre porque tengo un familiar que la necesita y voy y la busco y la dono en ese momento. No, que la done en el momento que no la necesite para tenerla segura que cuando el médico le pida la unidad de sangre, pues esté disponible y que la seguridad social cubra lo que es el costo del procesamiento de la sangre. Y así se van a acabar todos estos negocios que hay. Las autoridades hasta el momento han informado que hay una investigación en curso y se mantienen vigilantes ante esta situación. Ante estas denuncias, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, ha sido taxativo. Se va a colocar a los organismos correspondientes a investigar. No se va a tolerar que se negocie con sangre porque eso atenta con la vida de dominicanas y dominicanos.
Luego de ver la difícil situación por la que muchos atraviesan para conseguir las pintas de sangre debido a la carencia de estas, la insensibilidad de quienes la venden sin importar el riesgo y el peligro en que incurren quienes la compran, el mensaje es claro: donar para salvar vidas y terminar de una vez por todas con esta mafia. Vamos nuevamente a una pausa. Cuando regresemos en Zona 5. La estremecedora historia de un hombre que asesinó y luego se comió los órganos de varias de sus víctimas. Y miles de millones de pesos en préstamos han sido tomados por las autoridades. ¿Cuál es el destino que se está dando a esos recursos? Lo vemos al regreso en Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos con nuestra zona internacional, en la cual veremos una historia que mantiene aterrada y consternada a una buena parte de la población de la capital de México, a propósito de un asesino confeso que no solamente reconoció haber matado a más de una docena de personas, la mayor parte de ellos mujeres, sino que en adición confesó haberse comido varios de sus órganos. Se trata de un caso sometido a la justicia y donde se esperan altísimas penas, tanto por asesinato como por canibalismo. Lo vemos a continuación. Al borde de la locura se encuentra Silvia Mejía. Ella está en el cerco de la policía frente a la casa donde su sobrina fue asesinada. Se encuentra así porque este día es su primera audiencia con el juez. Andrés Mendoza admitió que además de asesinar a su familiar, también comió partes de su cuerpo. Según los relatos del sujeto, consumió varias partes de mujeres hasta en salsa verde. El hombre de 72 años de edad practicaba el canibalismo. Parte del horror que ocurría en esta casa se supo porque entre las pruebas se encuentra esta libreta, donde el acusado había escrito el nombre de al menos 29 mujeres potenciales víctimas de su locura, y de las que poco a poco se sabe que el asesino mató a todas con una herida en el corazón como parte de su firma mortal. Es una persona que muy probablemente traiga dentro de su historia de vida, pues justamente estos engranajes misóginos. Pero además admitió en esa audiencia que cercenó sus cuerpos y a quienes no comió, enterró en este lugar, que se convirtió en un espeluznante cementerio que no imaginaban los vecinos que existía. Ángel es sobrino de Flor Nilive, una de las víctimas que admitió el caníbal haber comido. A pesar de los casi 5 años de la desaparición de su familiar, tiene la esperanza de recuperar algo de su cuerpo y poder hacer un funeral. Cumplimos con encontrarla, con saber en dónde quedó, dónde fue localizada, qué fue su paradero, y prácticamente nos sentimos pues aliviados, ¿no? Estas son imágenes donde se había capturado el asesino y caníbal, cuya historia aterradora podría superar las más abominables reseñas de crímenes cometidos contra las mujeres. Y con esta historia nos vamos a una última pausa cuando regresemos en nuestra zona especial. Miles de millones de pesos en préstamos tomados por las autoridades. ¿Cuál es el destino que se está dando a estos recursos? Lo vemos al regreso en Zona 5.
Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Estamos listos para pasar a nuestra zona especial, donde hoy vamos a discutir sobre la situación del aumento de la deuda en República Dominicana, a propósito de que se han tomado prestados miles de millones de pesos que se supone que están destinados a enfrentar la pandemia, pero mientras tanto siguen subiendo astronómicamente la deuda de la República Dominicana, para la preocupación de muchos. Olinda Payano nos cuenta a continuación. Con el cierre de todas las actividades económicas no esenciales a mediados de marzo de 2020, como medida para combatir la expansión del COVID-19, la economía dominicana sufrió su mayor revés en la historia. Para financiar el déficit, el gobierno recurrió a varios préstamos que a la fecha sobrepasan los 7.000 millones de dólares. Indudablemente ha habido un aumento de gasto y lamentablemente el gobierno no ha tomado una disciplina y una austeridad necesaria para economizar esos gastos que le hubiera permitido hacer frente a los gastos generados por la pandemia sin necesidad de recurrir a préstamos. Esto nos genera gran preocupación porque todo este gasto que se está haciendo a futuro no le va a retornar a la República Dominicana. Y es increíble cómo pasamos de un nivel de endeudamiento que estaba por debajo del 60% a superar el nivel de un 70%, ya llegando a un 70.5%. Las razones para la aprobación de estos préstamos se deben, según explica Orlando Jorge Villegas, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, al aumento de la crisis económica y sanitaria que vive el país. Y el gobierno, para poder mantener el crecimiento económico, su financiamiento, mantener los planes sociales de ayuda durante el COVID, mantener los distintos programas que ha tenido para tratar la crisis tanto económica como sanitaria, pues necesita de préstamos en estos momentos. Yo sé que quizás no es la vía más idónea de financiamiento, de recaudación, pero la situación económica nos ha colocado entre la espada y la pared. La ruta de endeudamiento público de la gestión de Luis Abinader inició el 18 de septiembre de 2020 con la colocación de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares, equivalentes a 222 millones de pesos. Yo sigo renuente a tomar préstamos y ahora sí reconozco que en las condiciones presentes hay el atenuante de la pandemia. Pero vamos a ver hasta cuándo el gobierno va a seguir con su política expansiva de gastos que están creciendo más que la ejecución real del año pasado. El gobierno dominicano y nosotros como diputados estamos conscientes de que la estrategia de tomar el préstamo no era como se tomaba anteriormente, que se tomaba, naturalmente había un endeudamiento, pero la calidad del gasto y las recaudaciones no eran igual que ahora. Ahora tenemos un gobierno que está manejando el dedillo la calidad del gasto. Rafael Paz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, entiende que en la actualidad algunos préstamos no se justifican debido al desmonte gradual de los programas sociales. En este momento la República Dominicana está tomando una cantidad de préstamos enorme. Una parte se pudiera justificar con la pandemia, pero ese ritmo de endeudamiento que técnicamente multiplica el ritmo de endeudamiento anterior se ha concentrado no en inversión pública, sino en gasto corriente, y se ha combinado con una reducción de los programas sociales que van en beneficio de la población. Explican que el gobierno tomó dinero prestado por anticipado y ha perdido alrededor de 40 millones de dólares. Porque tomaron dinero a un 6% de interés y al no poder ejecutarlo, lo tuvieron que colocar en la Reserva Federal a una tasa de aproximadamente un 1%, perdiendo dinero que bien pudo utilizar la República Dominicana por, digamos, tener una política de endeudamiento excesivo. El gobierno tomó prestado dinero muy adelantadamente, quizás por temores de que la incertidumbre económica mundial pudiera traducirse en una restricción de
de flujo de recursos, de préstamos futuros, y eso constituye un atenuante. El economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Carán, explica que hay un sacrificio al crecimiento económico y desarrollo social del pueblo, porque los recursos se tienen que dedicar al pago de la deuda externa. Probablemente hay dos vías de afectación. La primera es que hay dólares que se pueden quedar en el país, que tendrían que dedicarse al pago de esos préstamos. Uno de los préstamos más criticados fue el que se aprobó para adquirir 10 millones de vacunas para prevenir el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, a un costo de $120 millones. Cada vacuna costará $12. El contrato exime a esta empresa estadounidense de cualquier responsabilidad legal por eventuales retrasos en las entregas de las dosis. Lamentablemente, el equipo de salud del gobierno no pudo negociar mejores términos para la República Dominicana para proteger el interés nacional, lo que es lamentable. Y aunque en el Congreso se denunció esta situación, el empréstito se aprobó con una mayoría mecánica. Sin embargo, afirman que el país no tenía otra manera para negociar con esta farmacéutica internacional. Si ustedes ven a nivel mundial, Pfizer está teniendo este tipo de contratos con la mayoría de los países. Nosotros en la República Dominicana, y eso hay que decirlo, no estamos en una posición dominante de negociar con Pfizer, porque no somos un país autosuficiente en vacunación, no producimos vacunas. Entonces, imagínate en una situación donde uno de los suplidores de vacunas a nivel mundial en medio de esta crisis es Pfizer, ellos te ponen sus condiciones. Si nosotros rechazamos alguna de esas condiciones, ellos fácilmente dicen, pues yo me voy y se la vendo a otro país. Esa es la realidad, guste o no guste. El diputado deplora que se haya politizado este convenio, en el que asegura lo más importante es la salud de los dominicanos. Yo lamento que ese tema se politizó de mala manera, se manipuló a muchas personas diciendo que el contrato, como que había otra forma de negociar. Y los mismos que hablaron de eso saben que eso es mentira. Ellos, incluso debo de decir que en este país fue de los contratos menos complicados, porque en otros países como Argentina, ellos le pidieron al Estado argentino activos del Estado. Con el nuevo horario de toque de queda de 5 de la mañana a 6 de la tarde, nuevamente se establecen restricciones que aseguran afectarán la economía. Yo no creo que hay una asociación entre la reapertura económica y la expansión de la pandemia. La expansión de la pandemia se debe a la indisciplina social, se debe al mal diseño de los protocolos sanitarios y a la peor supervisión de esos mismos protocolos. Recientemente, datos de la Plataforma Digital de Transparencia del Ministerio de Hacienda indican que el gobierno dominicano ha destinado hasta la fecha más de 176 millones de pesos para cubrir la emergencia del COVID-19 y los programas sociales Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado Fase 1 y Fase 2, entre otros. Entonces no tiene otra alternativa que recurrir a los dos grandes renglones que componen el gasto del gobierno, que son la burocracia y los subsidios. Burocracia y subsidios que no necesariamente todos tienen una utilidad y un efecto productivo. Los efectos de la crisis sanitaria a nivel mundial provocaron una interrupción en el comportamiento de la economía, con una brusca desaceleración en su ritmo de crecimiento. Se espera que en el caso de República Dominicana, con la aplicación de la vacuna en lo adelante, se restablezcan todas las actividades económicas y se pueda garantizar el pago de la deuda pública que ha mantenido el país. Los impactos de la pandemia a muchos niveles son muchos, sin embargo, también hay preocupación respecto a cómo aumenta la deuda y sobre todo cuál es la calidad del gasto que se está realizando a nivel nacional. Una situación que no solamente vive la República Dominicana, sino que se está viviendo en muchos países del mundo a propósito del déficit que tienen a nivel presupuestal, la mayor parte de ellos por gastos inesperados en el contexto de esta pandemia. Esperemos que la situación
situación macroeconómica del país se mantenga estable a pesar de estas preocupaciones existentes. Señores, de esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por la sintonía. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega. Yo me despido. Soy Laura Castellanos. Los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro. Hasta la próxima. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.